Vamos a hablar de la oración y la intercesión. Salmo 1 dice, sino el que medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, él habla de meditar la palabra y se convierte en un árbol y da su fruto a su tiempo, ¿vale? Josué 1.8 dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Lo tienen? Isaías 58, 6 al 9 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, dice versículo 12 y 14 de Isaías 58, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para hablar. Presten atención a esto. Si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí está la clave, ¿vale? Ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Importante, que Dios hable. Si no habla, no sucede nada. Puedes orar lo que quieras. Si Dios no habló sobre eso, no pasa nada. Pero Dios habló muchísimas cosas sobre nosotros. De hecho, esa es su gracia, que habló todo lo que tenía que hablar, todo el consejo de Dios está hablado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la oración? Dense cuenta que ahí dice, no es el verdadero ayuno que desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, en el versículo 6. Vamos a seguir un poquito más para decir qué es la oración realmente. Jeremías 18 del 5 al 9. Dice así, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dijo Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y reinos para arrancar y derribar y destruir. Hablaré, escuchen bien, para arrancar, derribar y destruir. Jeremías 18:9, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y plantar. Ahora cambió. Cuando hablas, igualmente, está hablando. Unos para derribar, otros para edificar. Dice Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo ha puesto a Jeremías, ¿eh? Luego llega Jesús y nos da más o menos algo parecido. Y dice en Juan 11:44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Sigo de nuevo, estamos hablando de la oración. Y luego dice en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. A Lázaro lo tuvieron que desatar los discípulos. Jesucristo lo resucitó, pero los discípulos lo tuvieron que desatar. Dice que Jesús le daría la llave del reino y que ataría y desataría. Ahí claramente habla en Jeremías de desatar las coyundas, los yugos, etc. ¿Qué es la oración? La oración es el lenguaje del cielo. Es un lenguaje. Así como estás hablando tú español ahora mismo, la oración también es un lenguaje. Dice que no hables vanidad, dice en Isaías 58, y ni hables por tu propia cuenta ni tus propias palabras, ni hagas tu voluntad, sino que hables la palabra de Dios. Dios habló para plantar y puso a Jeremías para que plantara, edificara sobre el reino. Vale.
Vanidad es creencia excesiva en las habilidades propias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando tú tienes una creencia excesiva en tus habilidades propias, tú no vas a orar. Porque tú piensas que tus habilidades son suficientes, tus palabras son suficientes. Como dice ahí, vanidades. No hables vanidades. No hables vanidades, habla mi palabra. Oración es el lenguaje del cielo. Intercesión es sembrar por otro que no está sembrando correctamente. Y desarraigar para el que no desarraiga lo malo de su vida. Tú por la otra persona vas a desarraigar y vas a plantar por ella. Eso es oración. ¿Por qué estamos hablando de desarraigar y de plantar? Bueno, vámonos a unos textos. Jesús dijo que el sembrador sale a sembrar y cuando siembra está hablando, ¿cierto? Cuando siembra una semilla, las palabras son semillas. Cuando tú oras, tú literalmente estás sembrando. Estás pidiendo por otro, sembrando por otro para que él coseche eso que estás sembrando. ¿Vale? Eso es oración. Oración, si nos damos cuenta en las oraciones de Pablo, en las oraciones de Pedro, en las oraciones de los apóstoles, no vemos que ellos decían en el nombre de Jesús. Eso no lo vemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no lo vemos. No hay tal cosa como esa. Si es verdad que Pablo, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, eso sí lo dijeron los apóstoles. Pero las oraciones no las terminaban ni las mediaban con en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no lo decían, ¿vale? ¿Qué es el nombre entonces? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo Jesús. Y el Salmo 92 dice algo muy bueno para más o menos entender lo que es el nombre de Dios, ¿vale? El nombre de Yahvé, el nombre del Señor, Jesucristo, por ejemplo, que es el nombre sobre todo nombre. Dice el Salmo 92, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu gracia y tu fidelidad cada noche, etc. En el Salmo 92, él describe lo que es el nombre. El nombre es la palabra, porque él escribió 150 salmos donde él está literalmente cantando la palabra de Dios. Literal. Los 150 salmos son cachos de palabra de Dios que Dios le habló a Israel, David cantándola. Literalmente David cantaba la Biblia. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, etc. Con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios desbarataré ejércitos, todo a la Biblia, toda. De hecho, el Salmo 1 es lo que Dios le habló a Josué y él lo canta. Entonces, cuando él dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, ¿verdad? Él estaba cantando al nombre, a la palabra. De hecho, los 150 salmos hablan de la palabra, de la ley. Y el salmo más grande es acerca de la palabra, el Salmo 119. Ya existía el nombre, o sea, eso es algo importante, ¿no? Ya existía el nombre en el Viejo Testamento. Pero ahora tenemos un nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Otro salmo dice, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, ¿el nombre qué es? El nombre es la palabra, Dios. No es poca cosa. Orando en todo tiempo, en todo lugar. ¿Qué es la oración y por qué la oración es el lenguaje del cielo? La oración es el lenguaje del cielo porque, como dice el Salmo 29, en su templo, en el cielo, todo proclama su gloria. Y su gloria es su palabra. Todo lo proclama, todo lo hablan. Ellos hablan el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es Jesucristo. Jesucristo es el lenguaje del cielo. En Efesios 6:18, ¿qué es la oración? Para que nos demos cuenta que no es una plegaria, no es, venga, voy a encerrarme en el cuarto y a orar. Que sí, que el Señor mandó a que oráramos en secreto, pero la oración va más allá. La oración va más allá porque la oración tiene que cambiarnos el chip a los cristianos. Tiene que cambiarnos el chip literalmente a los hijos de Dios. La oración es el lenguaje que tú hablas, que se tiene que convertir en tu lenguaje. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahí vemos que se repite lo del nombre, o sea, orar la palabra.
ya vamos a ver por qué hay que orar la palabra, porque nuestra palabra no tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, cada vez que tú oras, tú siembras. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo y perseverando en ella con toda oración y súplica, ¿no? En el Espíritu. Ok, ahí es donde la gente a veces un poquito, pero el tema de en el Espíritu es orar la palabra, porque el Señor es el Espíritu. Es orar la palabra. ¿Vale? Él habla lo mismo que habla Cristo, porque tomará de Él y nos lo hará saber. Él glorificará a Cristo. Es así. Ahora, dice, orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Primera de Tesalonicenses 5:17. Sin cesar. Mira, sin cesar. En todo tiempo. Luego tenemos Filipenses 4:6, que dice, por nada estés afanado, si no sean conocidas vuestras peticiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, oren por todo. Y luego tienes en 1 Timoteo 2:8, si no me equivoco, 1 Timoteo 2:8 dice, en todo lugar. El Señor nos está llamando a orar por todo, en todo tiempo, sin cesar y en todo lugar. Eso no es vete a tu cuarto. Eso no es vete a tu cuarto, a tu aposento y cerrada la puerta. Yo no voy a entrar en detalles porque este tema es la oración, pero hay una puerta que es como dice en el Génesis, el pecado está a la puerta y Jesús también está a la puerta. Hay una puerta. Hay una puerta. Jesús dice, en tu aposento cerrada la puerta. Ese es para otro tema. Pero la oración no es en lo absoluto, solo vete, encerrate en tu cuarto. La oración no es eso. Ahí está hablando de que si tú estás trabajando, estás orando. De que si tú estás en el campo, estás orando. De que si tú estás en el instituto, estás orando. Es un estilo de vida. No solo eso, es un lenguaje, literalmente. Es el lenguaje Cristo. Eso es oración. ¿Vale? Orar la palabra en todo momento y sin cesar. ¿Y por qué digo esto? Porque la única manera de que esto suceda realmente en nuestras vidas, la única manera de que tú puedas orar 24/7 en todo lugar, en todo momento, por todo y sin cesar, sin parar, es que tú hables ese lenguaje. Es la única manera que tú ores sin cesar. Si no, es imposible. La única manera es que tú tengas otro lenguaje, literalmente. Otro lenguaje, las 24 horas. Y la otra única manera de que suceda eso es que tu corazón esté lleno 24/7 de la palabra, por tus ojos y por los oídos. Es la única manera de que lleguemos a ese nivel de oración. Que nuestras palabras estén de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso ahora, para que tú puedas hablar sin cesar. Orar sin cesar, perdón. Orar sin cesar. La única manera es que tú te tapuces el corazón de la palabra de Dios. Si no, tú no puedes orar sin cesar. 24/7, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra cosa que debemos recordar es que el enemigo también siembra. Mientras tú no ores, el enemigo está sembrando, como dice. Mientras se durmió, el enemigo sembró. Oye, ¿qué han hecho esto? Eso lo ha hecho un enemigo. ¿Cortamos? No, no lo cortes. No cortes porque a lo mejor cortas lo bueno con lo malo. Cuidado, ¿ya? Entonces déjalo crecer juntamente, pero el enemigo también siembra, hay que tener cuidado. O sea, constantemente, el enemigo incluso a veces sin querer queriendo, los cristianos son utilizados sus bocas por el enemigo y no saben ni hablar. Están sembrando, como dice la palabra en Proverbios 18:20 al 21, están sembrando maldición, están sembrando palabras malas, están comiendo del fruto de su boca. Personas que se levantan en la mañana y ya lo que profesan es maldición sobre su vida y quieren sentirse bien durante el día. Eso es imposible. La palabra dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nosotros sembramos con la boca, no se siembra con acciones. No es que tú le vas a dar una cachetada a alguien y te van a dar una cachetada. No, 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 no. Tú siembras con la boca, lo dijo Jesús. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el sembrador sale a sembrar y siembra palabras. Él nos vino a enseñar, Él es nuestro maestro. Otro tema importante que vamos a tocar es el Padre Nuestro.
Porque el Padre Nuestro nos enseña el modelo de oración que no es una oración personal, ni por cosas propias, ni que tú vas a coger y decir, Señor, dame un iPhone, Señor, dame un carro. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no hay tal cosa. En la Biblia vemos un modelo de oración que es, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y allí es donde entra otra vez el nombre y entra la palabra y entra Jesús en escena. Y entra el lenguaje del cielo. Entra el nuevo hombre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué entra el nuevo hombre? Porque Jesucristo literalmente es el reino. Y es la voluntad del Padre. Ahora nos vamos a detener en ese punto. Pero vámonos primero a lo que se llama oración pronunciado en alto. ¿Por qué? Porque la oración tiene que ser pronunciada en alto. Por eso está escrito el Padre Nuestro, porque ellos escucharon a Jesús como ora y lo escribieron. La oración no es en la mente, déjate de eso. La oración no es en la mente, tienes que pronunciar las palabras. Tienes que pronunciar la palabra de Dios audiblemente, porque el sonido de la palabra de Dios tiene potencia, tiene gloria, como lo dice Salmo 29. Voz de Jehová con potencia y voz de Jehová con gloria. Cuando Jesús estaba en la barca dormido con los discípulos, ahí vemos también otro escenario de que la palabra se tiene que pronunciar. En ese momento Jesús estaba dormido, la palabra estaba durmiendo, no hablaba, la palabra no habló y la tempestad se levantó. Ojo con esto, ojo con esto. Y la palabra estaba dormida y los discípulos, no ves que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué le pregunta por la fe? Y cuando él habló, se despertó y habló, cuando la palabra habló, la tempestad cesó. Eso es oración, orar la palabra. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Porque la palabra dice en 2 Corintios 4:13, creí por lo cual hablé, teniendo el mismo espíritu de fe que tenía el salmista. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Esos tipos estaban creyendo más en la tormenta que otra cosa. Esos tipos no estaban creyendo en Jesús. No hablaron Jesús. No hablaron eso. Por eso Jesús les pregunta eso. Y cuando Jesús habla, se cayó la tempestad. Porque es Jesús el que tiene la autoridad. No es tu oración. De ninguna manera. O la oración es el canal para que tú hables las palabras. La oración es el canal para que tú hables la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar algo muy poderoso de la oración. Y también vemos que en el Padre Nuestro nos enseña algo importante de la voluntad de Dios. La oración es orar la voluntad de Dios, no la tuya, ni tus deseos, ni cosas personales. Oración es pedirle a Dios que venga a su reino y se haga su voluntad. Jesús incluso tuvo una situación donde nos enseñó extremis lo que es la oración. Y él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? En ese momento, Jesús rindió su oración a la voluntad del Padre. La oración en ninguna línea es orar por cosas personales. Es para que se haga su propósito en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Por eso digo que la oración es el lenguaje del cielo. Es atraer lo que se habla en el cielo, en la tierra, para que suceda. Eso es oración. Y esa es la oración que funciona. Isaías 54, del 14 al 16, dice que la razón por la cual el preso y agobiado será libertado pronto es porque Jehová es tu Dios y Él te cubre con su mano. El nombre es Jehová de los ejércitos y Él ha puesto sus palabras en tu boca. Por esa razón, y con la sombra de su mano te cubrió. Por esa razón, tú vences, porque Él puso sus palabras en tu boca. Por eso vencemos. Dios te pone las palabras en los oídos por gracia, en el corazón, para que hables su palabra. Ya venciste. Esa es la fe. Esa es la fe que vence el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la fe está en Jesucristo y la fe es por el oír. Si tú la oyes, va al corazón, y si va al corazón, sale por la boca. Entonces estamos hablando de fe, porque creí, por lo cual hablé. Eso es oración. Eso es oración, hablar la palabra de Dios. En ninguna línea es oraciones personales ni lenguaje propio. En ninguna línea. Si Jesús no lo dijo, no funciona. Punto. Sus palabras no pasarán. Las de nosotros
no tienen poder. Otro punto importante es que la oración es ser uno con Dios. Este punto no sé si es el más importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque en la Torre de Babel, cuando ellos estaban construyendo, ellos hablaban un mismo lenguaje. Dios tuvo que bajar y confundirlos para que no pudieran lograr su objetivo. Eran uno, hablaban lo mismo, pensaban lo mismo. Eran uno. Jesús ora en Juan 17 para que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. ¿Cómo son uno ellos? Porque ellos hablan lo mismo. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Incluso Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba entregado a ser uno. La oración es ser uno con Dios, hablar el lenguaje del cielo en la tierra. Eso es oración. Es ser uno. Cuando tú hablas lo mismo que Dios, tú te estás haciendo uno con Él. De hecho dice, manteniendo la unidad del Espíritu. En Efesios 4, la oración es orar lo que está escrito. Porque lo que está escrito tiene poder. La oración es ser uno. Oración es orar con Dios, de Dios y a Dios. Eso es oración. Con el Espíritu Santo, de Jesús a Dios. Eso es oración. Oración es orar con Dios, de Dios y a Dios. Eso es oración. Y eso es ser uno, como dice en Juan 17. Para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús tenía la misma voluntad del Padre porque Él hacía la voluntad del Padre y el mismo lenguaje del Padre porque hablaba lo que el Padre le dijo. Punto. Eso es oración. Todo lo demás, vamos, menos mal que la oración de nosotros pasa por el trono de la gracia y Jesucristo la perfecciona. Porque si no, no nos responde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nuestra oración tiene que pedir que su reino venga y se haga su voluntad. ¿Quién es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Y quién es su voluntad y qué es su voluntad? Hay gente que dice, pero es que no sabemos cuál es la voluntad del Padre. Sí que lo sabemos. Jesucristo es la voluntad del Padre. Jesucristo hizo todo lo que el Padre quería. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra, hará todo lo que yo quiero y no volverá a mi vacío. Él es la palabra hecha hombre. Oración es orar a Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que media entre tú y Dios. Cuando Dios te escucha, tienen que escuchar a Jesús, porque tú no tienes entrada sino por Él. Oración es orar en el nombre de Jesús, en las palabras de Jesús. Ahora bien, ¿por qué digo que oración es orar a Jesús y que hay que pedir que su reino venga y se haga su voluntad y la oración es el lenguaje del cielo? Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el evangelio de Jesucristo, pero en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Es el evangelio de Jesucristo o es el evangelio del reino? Cristo es el reino, Cristo es la palabra. Mateo 13:19 dice, la palabra del reino. El reino está en la palabra. Entonces, cuando tú oras la palabra, el reino viene a la tierra, el reino se instala en la tierra. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos está entre ustedes. El Verbo y el Espíritu Santo unidos en uno para el reino. Nosotros tenemos que proclamar y profesar las palabras de Jesús para que el reino se instale en la tierra. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo lo hace, manifiesta. Él es el que manifiesta todas las cosas. Oración es hablar a Dios sobre las cosas. ¿De qué estás hablando? Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Cuando tú hablas a la palabra sobre las cosas, tú estás hablando a Dios sobre las cosas. Eso es lo que en el Salmo 37, versículo 4 y 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y la hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso es encomendar a Dios
las cosas. Eso es encomendarle tu camino. Cuando tú oras sobre las circunstancias, sobre tu trabajo, sobre tu vida, tú estás sembrando una semilla incorruptible. Tú estás sembrando al reino de los cielos en donde tú estás. Tú estás sembrándolo en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en todo lugar. Eso es orar. Orar es hablar a Dios sobre las cosas. Eso es oración. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo y hace manifiesta la palabra. El Espíritu Santo es el que hace que la palabra se haga realidad en tu vida, se haga verdad, se haga manifiesta, tangible, que se produzca la palabra, porque Él glorifica a Cristo. Él no glorifica otra cosa que no sea Cristo. Él solo glorifica a Cristo. Eso lo vemos también en Ezequiel 36 y 37. Primero Dios le dice a Ezequiel, profetiza, y luego sucedió que el Espíritu entró en donde él profetizó. Primero se habla, luego Dios está sobre la circunstancia. Voy de nuevo. Oraciones, hablo a Dios sobre la circunstancia, Dios está sobre las circunstancias. Oración es hablar a Dios sobre las cosas. Eso es oración. Oración es que tú hables la palabra sobre las cosas. Por eso dije que oración es orar con Dios, de Dios a Dios. Y eso lo vemos en Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza, diles, porque primero Dios tiene que hablar, porque si no, no tienes nombre en quien hablar. Dios ya habló todo su consejo, depositó toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora es nuestro. ¿En dónde dice eso? Primera de Juan 4:9. Dice, en esto consiste el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, para que Él viva en nosotros, para que todo lo que suceda sea por Él. Y sea Dios en todos y para todos y por todos. Ahora bien, en Ezequiel sucede que Dios le muestra al hombre cómo se ora, cómo se profetiza, cómo se hacen las cosas realmente. Dios primero habla y le dice, hijo de hombre, yo voy a hacer, diles que yo he dicho que voy a hacer que entre espíritu dentro de ellos y vivirán. Y cuando Dios lo dijo, ya Él puede actuar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús en este caso. Porque hablado Dios, sucede si tú lo hablas. Eso es oración, que Dios hable y luego tú hablas. Si Dios no dijo algo, ni que llores. Tiene que Dios hablarlo primero. Dios ya habló todo su consejo. Dice, el misterio escondido durante siglos. Los propósitos eternos en Cristo Jesús. Hay un propósito eterno. Toda la palabra que Dios habló es para nosotros. Es su gracia. Y esa gracia, cuando nosotros la oramos sobre las cosas, todo sucede porque Él lo habló para nosotros. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, profetiza, dile a esos huesos que vivirán, dile, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero Él habló palabras. Pero es que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Por eso la oración es orar la palabra. Oración es orar la palabra. David lo sabía, por eso se puso a escribir salmos y escribe y escribe y escribe. Y no por nada el libro más grande de la Biblia es los Salmos. De hecho, dice, antes se llenó del Espíritu Santo hablando salmos y cantando himnos. Y el Espíritu Santo, cuando tú hablas la palabra, el Espíritu Santo hace manifiesta la palabra. Él es el que hace todas las cosas. Por eso Él quiere que nosotros oremos, para Él poder hacer por nosotros. El Espíritu Santo hace como hizo en Ezequiel 36 y 37. El Espíritu Santo, cuando Ezequiel habló, ¡buah!, el Espíritu Santo entró en ellos y los levantó. Y hizo que lo que estaba muerto viviera. ¿Ya? Colosenses 1, 16 al 17, que oramos con Dios, de Dios y a Dios. Lo dice de la siguiente manera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fueron creadas para Él. Todo le da gloria a Él. De Él es toda la gloria. De Él son todos los atributos. Él nos hace partícipes de su gloria, pero Él no compara, Él dice, Él no dará a otro su gloria en Isaías 42:8. Una cosa es que nos hace partícipes de la naturaleza divina, de la gloria de Dios, y nos hará partícipes
en la esperanza que tenemos. Otra cosa es que tú creas que tu oración soluciona el problema. Quien la soluciona es Dios. Tú oras en todo tiempo, pero Dios es el que soluciona las cosas. Porque es Dios la solución. Es Dios hablarlo sobre las circunstancias. Que Dios le bendiga.